Bueno, como les comentamos al inicio, les repetimos la noticia de última hora. A $482 va a subir el valor de la remuneración básica para este 2026, tras un consenso alcanzado durante la sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Se trata de un aumento de $12 al monto actual, que es de $470. Este lunes, pues, representantes del sector empleador y trabajadores y del gobierno se reunieron para definir el salario y lo lograron antes de que venza el plazo previsto. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora María Paz Hervis, ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción. María Paz, qué gusto. Mientras termina sus anotaciones, es un logro. Lo que se ha hecho es un verdadero logro. Buenas tardes, Gisela, y buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Acerquémonos un poquito, María Paz. Efectivamente, estamos cansados, acabamos de cerrar la última sesión, que fue extensa, que fue intensa, pero sin duda alguna tengo satisfacción y algunos me dirán cómo es posible que el sector empleador tiene satisfacción de incrementar el salario. Y entonces ahí yo voy con dos argumentos. El primero es que nosotros somos muy respetuosos de lo que establece la norma, y hay una norma que se fija para hacer el cálculo del incremento salarial, y podemos, si quieres, después referirnos a eso. Y en segundo lugar, quizás lo más importante para mí es el acuerdo. Quizás está menospreciado en nuestra sociedad porque no es tan común el entender que se llega a acuerdos. Si vemos en el caso del Consejo Nacional de Salarios, desde el año 2016 no había un consenso. Y lo que hemos estado acostumbrados es que en ausencia del consenso, el ministro o la ministra de turno decide. Y yo creo que si bien el Estado tiene que ser el rector de políticas, pero tenemos que normalizar que en la sociedad civil los sectores acordamos y el Estado no tiene siempre que venir a decirnos lo que tenemos que hacer. De eso conversábamos antes, fuera del aire, ¿no? De lo importante de este acuerdo. Creo que hay que resaltarlo y hay que felicitar también a que hayan cedido posiciones y hayan logrado llegar al acuerdo. Te contaba yo, es la primera vez en mi carrera periodística que veo que logran un acuerdo. Siempre vence el plazo y ni los empleadores ni los trabajadores se pusieron de acuerdo, salen bravísimos de las reuniones. Es que me lo sé de memoria. Es la primera vez, por eso yo también estoy contenta y me uno a esa, porque yo quisiera que esta sea la forma en la que cambiamos las cosas para dialogar, para conversar y llegar a acuerdos en nuestro país en todo sentido. Yo también, y por eso tú me ves, estoy con cara de alegría porque fue intenso. Yo les ofrecí a todo mi equipo irnos a tomar un helado en esta calurosa tarde y llegó la hora del almuerzo porque empezamos temprano. Y claro, los consensos inclusive son a la interna, porque cuando hablamos del sector empleador, no somos todos iguales. Tenemos que recordar que no es lo mismo la situación de una pyme ni de una gran industria a gran escala, y eso también yo invito. Ni es el mismo momento en el Ecuador. Por supuesto, y por eso invito a la opinión pública que a partir de ahí también exista una sensibilización. Hay estos discursos que están presentes del empresario malvado que nunca quiere subir, que solo quiere para ellos la ganancia, pero no es así. Los costos en el Ecuador son muy complejos. Tenemos elementos lamentablemente de inseguridad que no podemos perderlos de vista, que sobre todo afecta la vida de las personas, pero la productividad también, entre otras cosas. Pero por eso estas negociaciones que fueron internas también, insisto, lo que nos llevaba es a construir una relación donde a mí no me gusta hablar de, no somos contrapartes, al contrario, creo que al estar en el consejo somos colegas de trabajo y simplemente estamos viendo desde dos orillas distintas, pero que no están tan alejadas. Entonces, este esfuerzo, un esfuerzo por parte del sector empresarial, pero también del sector trabajador, porque ellos también se dieron una postura y creo que eso siempre es positivo. Sí, ustedes pedían $8 que sea solamente el incremento, ellos pedían $20, ¿no? Se logró este acuerdo, pero ¿crees tú que esto es justamente evidencia de cómo está el país económicamente? Voy a insistir que esto va más allá de lo económico. Creo que también la sociedad civil, las distintas organizaciones, vemos que nuestro país presenta muchos desafíos. Y me voy a referir a cuál es la razón de ser del Consejo Nacional de Salarios, que en mi humilde opinión lleva un mal nombre. Esto da muestra de que... ¿Por qué lleva un mal nombre? Porque ahora voy a eso, solo termino, si no se me va la idea, discúlpame. Yo creo que la muestra de esto es que nosotros queremos llegar a consensos y acuerdos en varios temas y romper este mito de que vivimos confrontados. Ahora sí te respondo por qué lleva un mal nombre, porque este espacio de negociación tripartita que deriva de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, plantea que todas las políticas públicas que versan sobre el derecho al trabajo y la calidad de vida
vida y las condiciones de los trabajadores debe discutirse previamente en espacios tripartitos, es decir, en este consejo. En el Ecuador y en muchos lugares del mundo, lamentablemente, se ha normalizado que se reúnen una vez al año para los salarios. Yo creo que algo muy positivo es que le estamos todos quienes somos parte del consejo tratando de darle vida, de dotarle de un espacio de diálogo, porque no podemos cerrar los ojos ante la realidad de desempleo y de subempleo de nuestro país. Conversaba con los colegas trabajadores en días previos y les decía que el principal desafío en nuestro criterio no es llegar a un acuerdo sobre el incremento salarial. El principal desafío es identificar esas políticas públicas que deben ser promovidas desde el Estado para crear mayores condiciones de empleo formal. Ese es el desafío. Sí, lo conversábamos también antes, que no es la política pública laboral más importante. Estamos contentos porque luego de tanta confrontación en todos los ámbitos en este país, se logra un acuerdo que nunca se podía lograr, ¿no? Sí, y eso creo que quiero verlo como un paso adelante. Pero, ¿cuáles son esos cambios que hay que hacer también en materia laboral para conseguir incluso más gente en el empleo adecuado? Yo creo que no quiero anticiparme, no voy a hacer como dirían si habláramos de películas, un spoiler al respecto. Nosotros venimos trabajando de manera responsable y técnica desde hace muchos años, desde la Cámara de Industrias y Producción y desde la Federación Nacional de Cámara de Industrias del Ecuador. Tenemos la representación de lo que es la OIT y la OIE, somos los representantes del Ecuador, del sector empleador, ante estos organismos internacionales que son muy relevantes y contamos con mucho apoyo técnico, de cooperación técnica para crear estas propuestas. Entonces yo no quiero referirme a esas específicamente, sino más bien yo quiero invitar a quienes nos escuchan a que planteemos cuáles son los reales problemas del Ecuador. En el Ecuador vemos generaciones que no encuentran posibilidades laborales, vemos que cada vez son más los jóvenes que tienen títulos universitarios, lo cual debería ser positivo, pero lo lamentable de eso es que no logran ubicarse en plazas laborales. Y a su vez vemos que en las zonas de mayor violencia del país, donde mayor pobreza y violencia hay, son nuestros jóvenes quienes son cooptados por el crimen organizado, porque entre otras cosas no hay esperanza de un desarrollo, de un bienestar. Entonces creo que esto nos lleva a asumir con responsabilidad nuestra conversación y no podemos quedarnos en el dólar más, el dólar menos. Eso no va por ahí el tema. Creo que lo importante es encontrar cuáles son esas reformas normativas que pueden crear mejores condiciones para que quienes creen en este país, quienes apuestan por el país y siguen invirtiendo, puedan crear más plazas de empleo. Ahora, volviendo en sí a la alegría de que hayan llegado a un consenso, de que se haya logrado un incremento en donde todos estén conformes, todavía queda una sensación de que no es lo mejor, no porque la canasta básica está en $800 y todavía es inalcanzable. ¿Qué nos falta para llegar a eso, para llegar a un salario básico que pueda cubrir siquiera lo básico? Yo quiero, en primer lugar, referirme a este mito que se genera en torno a la canasta básica, porque la canasta básica está calculada para 4 personas y el salario básico unificado es individual. Y lo que se estima en el Ecuador es que los perceptores, es decir, quienes alimentan la canasta básica, están un poco más del 1.6 por familia, considerando que los datos del INE, que ahí no están actualizados. Nosotros del sector privado creemos que ahora la gente tiene menos hijos, es un dato demográfico y más personas se incorporan a trabajar. Pero no me quiero tampoco quedar ahí atrapada, porque ese es un poco el argumento que hemos escuchado con frecuencia, que completemos la canasta. No me voy a quedar ahí porque el mito se rompe, la canasta no estaría completa con el salario básico unificado, pero estoy convencida que los ecuatorianos y ecuatorianas tienen derecho a una vida digna que sobrepasa la canasta. Pero eso no es la responsabilidad del sector privado proveer eso. Por eso es que es tan importante el Estado. Por eso es que yo sí creo en un Estado que promueve políticas públicas, no que nos dice siempre lo que tenemos que hacer. Por eso es que me siento tan congratulada con haber podido llegar a un acuerdo, porque somos la sociedad civil los que impulsamos. ¿Cómo se genera riqueza y mejor calidad de vida cuando podemos controlar, por ejemplo, el contrabando? Cuando podemos controlar, por ejemplo, a los evasores, quienes pagan impuestos, cuando podemos dar muestras y el Estado a través de sus distintos gobiernos que pasan de que servicios básicos como la salud se puede proveer y no está impactado de corrupción, cuando nosotros creamos espacios seguros, seguridad jurídica para invertir. Es decir, me encantaría tener la varita mágica y claro, hay discursos políticos que trasladan, es que el empresario tiene que pagar más. No, el rato que el empresario empieza a cubrir
todas las expectativas y derechos que tiene la ciudadanía, se acaba la empresa. Y nosotros queremos más empresa para tener más oportunidades laborales. Ahora, María Paz, tengo que cerrar, pero me gustaría saber, para cerrar, luego de estas negociaciones y considerando que es la primera vez y tener un historial de falta de acuerdos en este tema, ¿por qué se dieron? ¿Por qué se dio el sector de los trabajadores que siempre exige que se cumpla lo que ellos han pedido, y también desde la posibilidad de tener lo que necesita el sector empresarial? ¿Por qué esta vez se dieron? ¿Se negoció algo de por medio dentro de las conversaciones? Se negoció lo que acabo de comentar. Yo sí quiero destacar los liderazgos. Los liderazgos, cuando a veces... ¿Usted cree que es eso, que hay mejores liderazgos? Yo creo que tiene que ver mucho. El país está pasando un momento muy complejo, muy difícil, y quien no quiere ver eso es perverso. Yo aplaudo mucho la renovación de liderazgos, gente con mente fresca, con mente abierta. Creo que el ministro del Trabajo posibilitó mucho estos diálogos, y eso también es definitivamente positivo. Y yo creo que los liderazgos del sector sindical lo mostró así. Mis colegas, aplaudo mucho porque sé que tenían colegas que tenían directrices distintas de sus representados, y nos sentamos a conversar, a dialogar. El ánimo de construir algo. No nos podemos convencer que este Ecuador lleno de corrupción es el que nos corresponde y de violencia. Ese no es el nuestro. También hay esta posibilidad de hombres y mujeres que queremos seguir trabajando por un país más próspero para la mayoría, no solo para pocos. Esperemos que esta sea esa lucecita para el cambio en este país que tanto consenso, tanta conversación y tanto apoyo necesita. Un ejemplo para que en el resto de los ámbitos podamos llegar a eso, ¿no? A consensos. Pese en un ámbito específico, en el de el salario, que nunca se ponían de acuerdo, hoy se logra poner de acuerdo. Bueno, que así vayamos poniéndonos de acuerdo en los diferentes temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Estuvo con nosotros María Paz Hervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción. Ya volvemos con Notimundo a la Carta.